La geografía es el destino. Es un principio innegable, una de esas verdades que resuena con fuerza a lo largo de los milenios. Arrancamos esta emisión profundizando en cómo la historia de la humanidad es absolutamente inseparable de la Tierra, y sobre todo del agua que la baña. Este recorrido narrativo a través del tiempo nos va a demostrar que la naturaleza nunca fue un simple decorado de fondo. Que Eva fue el auténtico arquitecto de los imperios más deslumbrantes de la antigüedad. Es el momento de adentrarnos en la fragua original del poder humano y descubrir cómo, en esencia, la geografía dictó el destino de millones. Si retrocedemos hasta el año 4000 a.C., el mundo presentaba un desafío brutal. Era una cuestión de supervivencia pura y dura, agua o desierto. La frontera entre construir una civilización o convertirse en polvo era tajante, una línea divisoria que no perdonaba a nadie. En aquellos albores de la humanidad, salir adelante no era una cuestión de grandes ideologías, sino que dependía por completo del dominio físico y estratégico del entorno. El acceso al agua dulce era literalmente el único billete hacia el futuro. Y así, casi como un milagro, asistimos al despertar de los imperios. Si lo miramos a nivel macroscópico, resulta fascinante comprobar que las sociedades con un poder político abrumador no surgieron por arte de magia en rincones aleatorios del mapa, ni muchísimo menos. Estas civilizaciones brotaron estricta y exclusivamente a orillas de gigantescas arterias fluviales. El nacimiento del Estado, de la política y del poder centralizado estuvo siempre arrullado por la corriente incesante de ríos inmensos. Es increíble la sincronía geográfica que existe entre los 4 grandes bastiones de la historia humana. Todos estaban atados a sus aguas. Tenemos a Egipto abrazado al Nilo, Mesopotamia, que literalmente significa la tierra entre ríos, nutriéndose del Tigris y el Éufrates, China alzándose imponente junto al río Amarillo y la India expandiéndose a la vera del Indo y el Ganges. El punto clave aquí es que estas llamadas civilizaciones fluviales llegaron a ser tremendamente complejas. Su salto de simples asentamientos a auténticos imperios se logró por una sola razón: el control magistral sobre los recursos infinitos de esos valles. Pero claro, el mapa de la antigüedad es inmenso. También es fundamental poner el foco en otras regiones clave, como las culturas del Mediterráneo Oriental y del Lejano Oriente. Hablamos de pueblos que dejaron una huella imborrable en el desarrollo humano, operando en escenarios impresionantes que van desde las costas bañadas por el Mediterráneo Oriental hasta los misteriosos horizontes del Lejano Oriente. Para poner todo esto en la perspectiva correcta, hagamos un anclaje en el tiempo. Empecemos con esa emergencia inicial de las civilizaciones fluviales allá por el 4000 a.C. y damos un salto de gigante hasta el siglo VI a.C., un momento que marca un hito histórico espectacular, la máxima expansión territorial del temible imperio persa. Es un arco temporal enorme que define siglos y siglos de pura consolidación política y militar. En todo este tablero geopolítico emergente, la ubicación lo era absolutamente todo. Pensemos por un momento en los fenicios y los hebreos. Encontraron su hogar en un enclave hiperestratégico, asentándose en la franja oriental del Mediterráneo. Un territorio dinámico, conocido como el Corredor Sirio-Palestino, que funcionó como un puente terrestre vital. Y en paralelo, allá en el Lejano Oriente, China e India seguían a lo suyo, forjando un desarrollo monumental, totalmente independiente y una sofisticación increíble. Bueno, es momento de hacer zoom y viajar directamente al noreste del continente africano, para desentrañar el gran secreto de Egipto: el oasis milagroso, un lugar que no solo es un país en los libros de historia, sino un auténtico Edén que desafió toda lógica en medio de la aridez, una de las civilizaciones más grandiosas de la antigüedad que sencillamente domesticó su entorno. Para entender esta genialidad egipcia hay que mirar 2 extremos absolutos que chocan frente a frente. Por un lado, la brutalidad de una sequedad extrema, un entorno hostil y sin piedad, rodeado de desiertos tórridos. Pero por el otro, la salvación, un valle verde y fértil creado por la pura terquedad del Nilo, un río desafiante que atraviesa esa tierra implacable de sur a norte, llevando esperanza justo donde la lógica dictaría que solo debería haber desolación. Y atención a este dato, porque es para enmarcarlo: 6.853, hablamos de kilómetros. El río Nilo recorre nada menos que 6.853 kilómetros. Es una cifra asombrosa, astronómica para el mundo antiguo. Nace en las profundidades de África Central y se marca una marcha épica, heroica, cruzando el continente hasta abrirse en un inmenso delta antes de fundirse con el mar Mediterráneo. Lo más cautivador de todo esto es cómo esa bestialidad geográfica se transformó, a ojos de su gente, en el dios llamado Nilo. A nivel local, el río era el pilar absoluto de la sociedad. La vida diaria y lo místico se entrelazaban íntimamente. Era esa delgada línea donde la ciencia natural de un cauce fluvial se convertía en magia pura,
una fuerza de la naturaleza que trascendió hasta convertirse en una entidad celestial. Y a ver a qué reside el truco científico detrás del milagro. La palabra clave es el limo. En su viaje incansable, las aguas del Nilo no solo arrastran líquido vital, traen consigo un sedimento cargadísimo de nutrientes. Este limo es, sencillamente, el fertilizante natural más eficaz que podamos imaginar. Es la maquinaria geológica exacta que permitió que un secarral extremo se convirtiera en un vergel capaz de sostener a millones de personas y de levantar arquitectura monumental. Claro, con semejante despliegue vital, la conexión entre la geografía física y la fe era directa y fascinante. Los antiguos egipcios no veían al Nilo como un simple accidente del terreno, era la fuente indiscutible de la vida misma. Y por ese inmenso poder, el río recibía ofrendas constantes. Fue elevado mucho más allá de lo terrenal y adorado formalmente como un dios viviente. Básicamente, la naturaleza dictaba la religión y el agua garantizaba la supervivencia del imperio. Al cerrar este análisis histórico, queda flotando una pregunta profunda sobre nuestra propia naturaleza. Hemos visto con una claridad apabullante cómo el agua dulce y los nutrientes fueron los cimientos de la grandeza en la antigüedad. Así que, si aquellos inmensos ríos forjaron las primeras y más majestuosas civilizaciones humanas, ¿qué recursos naturales vitales serán los encargados de definir los imperios del mañana? La geografía es silenciosa pero implacable y sigue siendo la guionista principal de nuestra historia. Cerramos aquí esta emisión. Hasta el próximo recorrido por los grandes enigmas de nuestro pasado.